Bueno, yo quisiera presentaros a Arantxa Arocena, que es una mujer experta en el mundo del transporte. Fue secretaria general de Guitrans, actualmente es la presidenta de la Autoridad de Transportes de Guipúzcoa, y la presidenta de la autoridad como tal pues tiene que llevar todo un poco el orden de que cuando tengamos un colapso de una emergencia, encima no tengamos todos los autobuses, los trenes, todo el mundo llevándonos gente ahí, con lo cual pues yo creo que nos puede ayudar mucho. Es una ponente que ya hace 3 años tuvo un problema serio porque no le funcionaba ni el pendrive ni el CD, y la verdad es que arrancó en vivo y en directo, y es una experiencia que siempre se la recuerdo yo porque fue como un mal rato. Pero bueno, pero esta vez yo creo que ya lo que ha hecho es que ya viene súper preparadísima, y con tanto técnico alrededor esperemos que enlace todos los enlaces, que todo vaya perfecto. Y bueno, ya, si os parece, os paso directamente a Arantxa, que nos explique todo lo que controla y controla mucho. Vale, gracias. Esto ya está, ¿no? Vale. Un segundito, voy a salir en plan artista de... así, ¿no? Vale. Listo. Bueno, Arratsalde-on, no sé si me oye con esto, así en plan Madonna, no, David, ya hemos dicho que no. Arratsalde-on enori, eskerrik asko, honeaino iristeagatik. Nik uste honen jende gutxi egongo zala gaur, eta batean iritsi naiz eta ikusi inbeste jende pilo bat, beldur pixka bat eman dit, eta, bueno, saiatuko naiz labur-labur aurkezten, ere ponentzi, eta, bueno, zalantzak baldituzue, galdetu, eta saiatuko naiz erantzuten ez. Decía, primero dar las gracias a la organización. A Fernando no le voy a dar las gracias porque me ha metido en este lío nuevamente. Se supone que no era yo la persona que iba a venir aquí a hablaros de gestión de movilidad, que había captado a otras víctimas bastante más expertas que yo, operadores de transporte, que bueno, que están todos los días trabajando con este asunto, pero no les debí convencer muy bien, y entonces la semana pasada pues me dejaron colgada y dije, bueno, pues tendré que ser yo la que vaya pues a hablar un poquitín del tema de la movilidad, ¿no? Con lo cual, gracias Fernando otra vez. Bueno, cuando Fernando me lo planteó y le dije, bueno, se me ha caído Renfe, se me ha caído Euskotren, no sé qué voy a contar, porque claro, nosotros estamos en un proceso de creación de un ente donde estén aglutinados todos los operadores de transporte de esta provincia, y de momento no hacemos operaciones de tráfico de vehículos ni de viajeros. En un futuro, cada vez más cercano, sí que va a ser así. Entonces le dije, bueno, no sé cómo lo voy a plantear. Y se me ocurrió, bueno, pues lanzar preguntas, ya que es el primer día de esta larga jornada, perdón, de esta larga semana de ponencias, se me ocurrió que podía lanzaros preguntas que entiendo que el resto de ponentes irán aclarando a lo largo de la semana, ¿no? Entonces, bueno, me interrumpís si veis algo que no os queda claro. Voy a hablaros un poco en general de qué pasa en el mundo, qué pasa con las personas y con el movimiento de personas, ¿no? Vosotros sabéis bastante más que yo pues lo que genera todo ese movimiento, pero claro, es que lo que genera cuando ocurre pues un accidente, o hay un concierto, etcétera, ¿no? Pero bueno, detrás de todo eso hay que planificar, hay que organizar, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que vivimos en un mundo que está en continuo cambio. Hoy, pues ayer un terremoto en Italia, pues el concierto de Coldplay el fin de semana en Madrid, y hay que cambiar el césped del estadio, eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Conciertos en Donosti, terremotos en Japón, etcétera, ¿no? Entonces, a ver si esto me... Y efectivamente es muy difícil mantener el orden, ¿no? O sea, yo creo que la máxima que nos tiene que dar a todos los que estamos en el mundo de la planificación es que... no sé, bueno, es muy difícil planificar para empezar, y no podemos tener atado todo el tiempo. Y cada vez yo creo que va a ir a más, ¿eh? La verdad es que es un poco tenso el movernos en esos entornos, pero es lo que nos está tocando vivir y lo que nos va a tocar vivir a todos los niveles de gestión, desde los gestores de arriba hasta los que estéis a pie de calle y en el terreno, pues con el día a día, ¿no? El riesgo, existe en riesgo en cualquier situación, aquí mismo, en la calle, cuando vamos a la playa, llega una galerna, etcétera, es que es algo que es incontrolable, ¿no? Pero sí lo que tenemos que hacer es anticiparnos intentando hacer un esfuerzo imaginativo para ver qué es lo que puede pasar.
se organiza la marcha a las 14 horas de Aralar este fin de semana, pues en Tolosaldea, en Tolosa concretamente. Bueno, pues detrás de todo eso hay una organización. Estará la Cruz Roja, habrá sanitarios, habrá médicos, avituallamiento, etcétera. Hasta ahí, vale, bien, perfecto. ¿Qué pasa si, pues no sé, hay una tormenta eléctrica y 500 personas se quedan ahí frente a Malloas, aisladas? Bueno, pues habrá que haber previsto pues la salida, la evacuación, etcétera, ¿no? Todo eso que parece que es sencillo, pues es complicado. Entonces, identificamos el riesgo, intentamos dar una respuesta a ese riesgo y después, si se ha materializado el riesgo, tenemos que ver cómo vamos a reconstruir, ¿no? Es un poco así la teoría. Yo os voy a dar aquí teoría y luego os pondré el ejemplo, el caso que ocurrió el año pasado y que desmorona todo lo que os voy a contar, lo que os estoy contando, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, cuando hablamos de movilidad nos encontramos con las personas que todos los días se desplazan por motivos laborales principalmente, coche o en transporte público, y luego nos encontramos con el resto de movimientos que nos llegan a través de celebraciones de todo tipo de eventos, desde un partido de fútbol, un encuentro para hacer la ola de Donosti 2016 y se juntan 3.000 personas en la playa, todo este tipo de cosas, ¿no? Esto va a más. Se ha convertido en una especie de... Bueno, especie no, yo creo que es una actividad rentable, son negocios que lo que hacen es, bueno, pues dar vitalidad y dinamizar las ciudades, ¿no? Principalmente. Entonces, bueno, a los gestores públicos les encanta, nos encanta, organizar ese tipo de saraos, ¿no? Porque al final, bueno, pues conseguimos estar la Real en primera y os puedo asegurar que la recaudación del autobús, de bus, bajó. Está el indicador de, digamos, los ingresos extras que obtenían cada vez que había un partido de primera división en Donosti, los tenía identificados. Cuando dejó de estar en primera división, pues también había identificado la bajada de ingresos extras que les llegaba por el fútbol. Claro, aquel que no está en este mundo dice, pues no había pensado yo que el autobús mueve tanta gente. Sí, señor, sí que mueve gente. Lo que pasa es que es el mal menor con el que tenemos que convivir todos los días, ¿no? Los que estáis en tráfico, pues eso lo veis continuamente, ¿no? Este autobús que molesta, o los viandantes me molesta, pero bueno, gracias a esa molestia mueve personas y dinamiza la ciudad, ¿no? Entonces, nos trae dinero, los eventos nos traen dinero, nos traen problemas de gestión. Pero claro, también tenemos que pensar dónde vamos a organizarlos, tenemos que pensar la infraestructura que vamos a necesitar para organizarlo, celebrarlo y que llegue esa gente, que se lo pase bien y evacuar. Todo esto sin que pase nada, claro. Siempre estamos hablando de la mejor de las situaciones, ¿no? Que bien. Llega Bruce la semana que viene, ¿no? Sí, el sábado, el día 1 creo que es, o el 2. Llega Bruce y bueno, pues todos felices de la vida, pero se ha tenido que pensar dónde se va a aparcar todos los coches que lleguen, el servicio extra que van a dar los ferrocarriles, el autobús también va a ampliar su servicio, incrementará las frecuencias, reducirá las frecuencias. Todo eso es un sobreesfuerzo y una planificación que hay que hacer, vale, bien. Todo eso hay que comunicarlo, porque claro, yo tengo mi billete, que ya veis que ya no lo tengo aquí, ya vamos a dejar de conocer los billetes en papel, tenemos la chartela, Paso y Santas Pascuas, no, detrás de eso hay un sistema tecnológico y logístico complejísimo que al final termina convirtiéndose en dinero, y es un sistema logístico también que hay que controlar. Entonces, de ese autobús, que los autobuses de hoy en día, no hablo de los trenes porque los trenes son ya una nave espacial, pero un autobús hoy en día es como, pues no sé, es un ordenador mega de última generación. Ahí donde los veis, lo mismo que las pantallas, os voy a dar malas ideas, las pantallas TFT, las pantallas que hay en las paradas de autobuses, se llaman tan pantallas TFT, son ordenadores potentísimos, que están ahí. Podríamos aprovecharlos más para poder coordinar y dar información a la ciudadanía de cualquier cosa que pasa en la ciudad. De momento no se hace, pero todo eso, toda esa infraestructura tecnológica que cuesta mucho dinero, nos ha costado mucho a todos, sale del bolsillo de todos los contribuyentes, es necesario para poder expandir esa información. Pues hablamos de marketing, billete, comunicación, etcétera, ¿no? Es algo que la gente no... Perdón. Es algo que el ciudadano de a pie no lo percibe, no es consciente.
Y lo remarco porque luego cuando hable del caso Japón, el caso Tokio, el año pasado, pues sí que me diréis, ah, vale, tenía razón cuando decía esta que las pantallas, ¿no? Porque visto así, pues el papel lo soporta todo, ¿no? Claro, no es lo mismo decir, bueno, pues me llega, no sé, llega un autobús, una flota de autobuses con 300 jubilados que los llevo, pues no sé, al Aquarium, y los saco, le sacamos un pinchopote en el puerto y punto, que decir, me llega pues un flujo de 500 personas en este vagón, 1000 en la otra, me llegan de Renfe, de Euskotren, vienen desde el aeropuerto de Biarritz, de Hondarribi, y me colapsan todas las entradas de San Sebastián, me colapsan Lasarte porque dejan todos los vehículos en Lasarte, y dices, bueno, eso estamos hablando de personas que piensan y se mueven de manera incontrolada, normalmente, ¿no? Entonces, sí que tenemos que tener muy claro los recursos que vamos a necesitar para poder dar respuesta a lo que venga, a lo que pueda ocurrir, ¿eh? Que yo creo que, no quiero ser pesimista, pero me parece que es complicadísimo decir que podemos dar respuesta al 100%. Creo que hay que ser un poco más honestos y decir, bueno, o sea, igual no llegamos al 100, me quedo en el 90, pero vamos, aleguiña quien hoy tuvo, ¿no? Como se dice en euskera. Y luego, muy importante, coordinación. Luego os he puesto un vídeo de YouTube que lo vi en una película el sábado y me parece como bastante representativo, ¿no? A veces no sabemos quién lleva el mando. ¿Quién? No sé, tiene que estar muy claro. Primero, identifiquemos todos los agentes que van a participar. Tenemos a los autobuses, tenemos al tren, a los trenes, tenemos a las administraciones competentes de esos modos de transporte, porque siempre dices, bueno, Renfe, pero encima de Renfe está, o sea, Renfe no es solo el operador, o sea, hay una administración, y con la Iglesia hemos topado, ¿no? Entonces nos encontramos con un montón de señores y señoras, o más bien señores, cada uno de su padre y su madre, que piensa que su servicio es el mejor del mundo, y lo tienen todo controlado. Y dicen, ¿cómo? Yo, el ferroviario, dice, yo voy a hablar con el autobusero, por favor. Si nosotros somos los que movemos la economía del país, dices, bueno, perdona. O sea, tú tienes un eje, tienes un servicio, que es la vía, es estática, y da servicio a unas zonas concretas, a unos corredores concretos, y alimenta otros flujos de transporte, y otros flujos de transporte alimentan al ferrocarril, estoy hablando del autobús, ¿no? Que es lo más versátil para poder mover personas, tanto en un desastre como en un evento, un gran evento, ¿no? Entonces se juntan todos y claro, todos quieren mandar y todos lo hacen perfectamente bien. Y yo os digo que no es así. Es donde viene el follón. Entonces es fundamental tener claro quién va a coordinar y que estén todos coordinados, identificar a todos y designar responsables y responsabilidades. Claro, cuando se mezclan las instituciones ya pues empiezan las fricciones, ¿no? Porque claro, la competencia es de que es de gobierno, pero no, yo soy diputación, a mí diputación no me va. Uy, si es fomento, por favor. El aeropuerto es de Fomento, a mí no me digan nada. Yo dejaré los viajeros justo ahí, en el límite de la muga del aeropuerto, porque luego, claro, si piso con el autobús, pues me van a decir que estoy invadiendo competencias. Esto que lo digo así de manera jocosa, esto es una realidad. Y bueno, y en este país, en Euskadi, todavía se complica aún más, ¿no? Por eso es importante tener identificado todo esto, tenerlo escrito y que todos lo tengan muy claro. Porque cuando ocurra algo, simplemente ocurrir algo es que llegue Bruce, que toque genial y que todo el mundo venga a Donosti antes de la hora, se coma el bocata en la parte vieja, eche un par de cervezas y consuman, que es lo que queremos todos, ¿no? Bueno, pues ese va a ser el éxito. Yo no estoy pensando que luego, yo que sé, que se hunde el estadio, no, por Dios, no lo querría, ¿no? Que sepamos quiénes están, quiénes coordinan y quién da las órdenes, o quiénes dan las órdenes. Y sobre todo, antes de organizar algo de esto, por favor, asegurémonos de que tenemos la infraestructura adecuada, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, los gestores públicos y nuestros queridos políticos, y si hay aquí alguno, por favor que me disculpe, pero es nuestra batalla continua, están acostumbrados a decir, uy, me apetece, pues no sé, voy a montar una fiesta chill out en la isla. Y sí, 1000 personas. ¿Tengo instalaciones? No, bueno, lo voy a hacer. Ya está. Y os cae a todos el marrón, nos cae a todos.
pero vamos a ver, que no se puede. No, a mí un no me digas, no me des un no por respuesta. Hay que hacerlo. Y dices, joder, hay que hacerlo. ¿Cómo lo hago? Entonces, cuando vamos a planificar, cuando vamos a construir una nueva infraestructura, dígase un estadio de fútbol, dígase una estación, famosa polémica que hay con la estación de autobuses, tengamos en cuenta no solo la demanda actual que vayamos a tener de personas, y yo siempre os digo que hablo de personas y de personas en movimiento, tengamos en cuenta las demandas futuras. Tampoco hay que ser tan, que no hay que ser excesivamente optimista, como ha pasado con alta velocidad en algunos de los corredores, ¿no? Decir, bueno, voy a transportar cada día 1 millón de viajeros. Y bueno, perdona, yo no sé qué cálculos has hecho. Hay que ser realista. Bueno, yo creo que hay que hacer una cura de humildad en todos los estamentos de las instituciones. ¿Y qué más? Bueno, pues para que Bruce pueda tocar, pues lo que os he dicho, estaréis los de la Cruz Roja, estaréis los municipales, estará, pues no sé, el de los perritos calientes, que ahora tengo que pedir un permiso en el ayuntamiento, estará el distribuidor del agua, las bebidas, seguridad, etcétera. Todos, para que el concierto sea perfecto, ¿vale? Bueno, pues identifiquemos quiénes son todos. Y en cuanto al transporte, claro, pues habrá que informar a los operadores de los cambios que va a sufrir el entorno. Por ejemplo, cierre de calles, habilitación de carriles buses extras y este tipo de circunstancias, dónde van a poner parar, etcétera, ¿no? Porque claro, lo que nos interesa es lo que os he dicho, que la gente entre, se lo pase bien y salga, y no de problemas. Sigo. Y me cortáis y... Vale, no me voy para atrás. Bueno, lo que os decía, hay muchísimos agentes, pues están los operadores, no he puesto por aquí sus jefes políticos porque, bueno, no venía al caso, y las personas que se van moviendo, que luego tenéis que aguantar vosotros el cabreo del señor o de la señora que no llega el tren o que el tren pues va... Bueno, a mí me pasó a mí me pasan cosas raras. El día de la huelga de abril, abril fue, ¿no? Sí, no era en marzo, Fernando, ¿cuándo fue la huelga? El 29 en marzo. Bueno, pues casualmente yo estaba trabajando a lo japonés en Madrid. Y cuando acabé dije, pues vamos a experimentar qué es un servicio mínimo en el metro de Madrid. No lo recomiendo. Madrid no es Donosti. Y bueno, pues se nos ocurrió entrar en el metro hora punta 7 de la tarde. Os podéis imaginar, las frecuencias se habían reducido, pues yo que sé, había el metro cada 10 minutos, cada 12 minutos, y aquello era una lata de sardinas. Entonces, pasaron 3 metros, bueno, pasaron dos vagones y desistimos de entrar allí. Entonces dijimos, vamos a hacer el plan B. El plan B era probar en Renfe. Vamos a probar cercanías, nuevos ministerios. Bueno, pues era muy divertido también, porque llegabas allí, pagabas, entrabas y no sabías cuándo había tren. Y ponía en la pantalla TFT. Tren, 20 minutos, media hora. Y bueno, llegó, conseguimos movernos. Dijimos, bueno, hay algo de información, hemos podido movernos. Aquí ya sé que no se podía mover nadie. Pero bueno, para que veáis un poco que las personas nos movemos a veces de manera no planificada y que los gestores, los que vais a tener que enfrentaros a esa situación de conciertos o encuentros multitudinarios o incluso pues un atasco o un desastre, pues vais a tener que lidiar con esas personas, ¿no? Protocolos de actuación, insisto, identificar quiénes son las autoridades, quiénes son los operadores y luego hay que informar a la gente. Todos deben saberlo. El ciudadano está bien que lo sepa, tiene que saberlo, pero los que estáis metidos en toda esta batalla también tenéis que saberlo, porque muchas veces los de la casa no lo saben. El trabajador del autobús, el conductor del tren, pues a lo mejor pues no tiene la información adecuada. El sindicato, a ver luego cómo pasa la información a sus afiliados, ¿no? Bueno, pues eso es fundamental. Aquí hay un tema que es interesante, que no lo suele ver la opinión pública, que es toda la parte informática que hay detrás de la planificación, ¿no? de cualquier servicio de transporte, que al final también va a afectar a la planificación de un servicio extra por un evento o por un acontecimiento extra, ¿no? Que es toda esa parte que os he dicho, esa infraestructura tecnológica que es cada día es mayor y de la cual pues depende el servicio, ¿no? Claro, porque nosotros vamos, lo que os he dicho, pagamos con la tarjeta
y ya nos hemos olvidado. O vamos a la parada, vemos que el servicio pues, nos pone la información, va a pasar dentro de 20 minutos. Y de repente veis que se acumulan 500 personas en una parada de la avenida porque va a llegar el autobús y el autobús no llega. No llega porque igual la información de origen no es la adecuada, es errónea. Que eso puede ocurrir, que eso va a generar un problema. Y de repente todo el mundo diga, uy, pues pensaba que de bus pasaba a I5 y resulta que no, había un error informático y no es I5, es I35. Y tenéis colapsado el centro de la avenida, ¡pum! Ahí la gente súper cabreada, atropellan a una señora, bueno, esas cosas se pueden dar. Para evitar eso, detrás de todo lo que os estoy contando hay una infraestructura tecnológica, tanto en los trenes como en los autobuses. En los trenes se complica más porque también la propia vía está, pues tiene unos sensores y unos sistemas informativos bastante, tecnológicos muy avanzados, pero en el autobús puede ocurrir que se nos caiga, ¿no? Y os voy a poner el ejemplo cuando las inundaciones de Loyola, había pantallas de TFT del Ural de Bus que están dando la información del siguiente autobús pasa no sé qué, pasa dentro de 20 minutos. Y a mí me llamó una persona de Renfe, un directivo de Renfe que estaba pasando unos días aquí, le pilló allí y decía, ¿y ahora cómo salgo yo? Estaba en Astigarraga y me decía, ¿cómo salgo yo de Astigarraga para ir a Donostia a coger el tren para volver a Madrid? Y me llamó y le dije, hombre, pues si pone eso, ¿será qué va a pasar? Dice, no, si llevo media hora aquí y eso es imposible que llegue, está negado. Entonces entró en otro sistema de información donde tenemos, se supone que en tiempo real la información de todos los servicios de transporte de Guipúzcoa, y le decía, el autobús va a pasar y no sé qué, ni autobús ni porras. Claro, ¿qué pasaba? Pues pasan cosas que tenemos que arreglar, que no voy a contar todas, porque entonces ya descubro el misterio y sale en prensa y me van a matar. Pero bueno, pasa que a veces pues no metemos bien los datos en el ordenador. Fijaos qué cosa más tonta. Pues porque no he metido los datos bien en el ordenador, sigue mandando una información a unas pantallas que están ubicadas en paradas en los puntos principales de la capital principalmente, y es una información errónea. Y esa información puede generar, que lo que os digo, que esa masa de gente vaya de un sitio a otro y genere otros problemas añadidos para los que estáis a pie de calle y estáis controlando el tráfico, ¿no? Con lo cual, hablamos de enviar mensajes de esto a los trabajadores, a los conductores. Hablamos de que el centro de control nos dé información, o sea, informe al vehículo y que el vehículo informe al centro de control, pero bueno, todo esto no está conectado con tráfico, que eso ya sería el sumum y es uno de los objetivos que tienen las instituciones de Guipúzcoa, ¿no? Que tengamos esa información integrada con tráfico. Bueno, pues todo eso nos hace falta. A día de hoy, pues hay deficiencias, no nos vamos a engañar. Si os fijáis ahora con un poco más de atención, podréis ver que pasa a veces el autobús del Ural de Bus, ya ha pasado y todavía te está indicando que el autobús va a pasar, ¿no? Bueno, pues todo eso sí que puede generar problemas a la hora de evacuar gente. Y es una de las cosas que pasó en Tokio cuando hubo que evacuar a miles de personas que se habían quedado atrapadas en las estaciones de metro y del tren bala después del terremoto que hubo allí, ¿no? Luego os lo contaré. Información al viajero, lo mismo, fundamental. O sea, los trabajadores, perfecto, porque son los que van a tener que enfrentarse a las personas que transportan, pero el viajero también. Porque así, pues si tiene toda información, decide si va a un sitio, va a otro y cómo se va a mover. Lo que os decía, aquí pone requerimiento de funcionamiento de sistemas en modo degradado, es decir, si digamos el centro de control, que realmente es un centro de control como los de tráfico, con sus pantallas, se ven todos los autobuses en movimiento en tiempo real, sabemos cuántos viajeros transportan en cada momento, dónde se bajan todos, bueno, esto es un gran hermano a lo bestia. Pero supongamos de que hay una caída de tensión, se cae la red eléctrica, el autobús tiene autonomía para poder seguir un tiempo circulando y dando esa información. Pero claro, quien alimenta a esa red de pantallas que nos van a servir para poder evacuar gente, quien alimenta es el centro de control. Con lo cual, en la medida que el centro de control desaparezca, no tenemos información que llegue ni al ciudadano ni al resto de gestores, bien policía o bien ambulancias, para poder funcionar. Y luego algo que es importante también, bueno, claro, siempre hablamos de dinero,
¿Por qué no existen? O sea, es importante que exista duplicidad de sistemas. Tienes que tener un sistema, un centro de control y luego tienes que tener una duplicidad por si se cae, que te lo sujete, que lo sostenga, ¿no? Y a día de hoy, bueno, no voy a decir que no existe, ya lo estoy diciendo, pero bueno, se van a poner a ello. Hay que tener siempre una reserva. Se me cae esto, ¿qué hago? ¿Paralizo la flota? No, el autobús puede seguir funcionando, pero va a llevar gente, no saber cuánta gente va a llevar. Vais a pararles para hacer una inspección y vais a encontrar 110 personas dentro. Y decir que está muy bien que tengamos unos medios tecnológicos muy avanzados, pero preveamos que también van a fallar y que pueden fallar y que de hecho fallan, ¿no? Y luego hablo de las modelizaciones. ¿Qué son las modelizaciones? Existen programas para simular los movimientos de las personas cuando ocurre una catástrofe. O incluso en el movimiento, la movilidad diaria también está modelizada. Y bueno, pues estos programas son muy divertidos, están muy bien, pero no son perfectos y fallan también, ¿vale? Porque tienen en cuenta muchísimos parámetros, desde el tipo de personas que se van a mover, los horarios, no siempre nos movemos de la misma manera, es verdad que hay unos flujos, pues horas punta y horas valle, entradas, salidas al trabajo, etcétera. Pero cuando ocurre lo que nadie quiere que ocurra, pues a veces no funcionamos de una manera como bastante, no somos coherentes. Pues igual en lugar de ir todos a la izquierda vamos a ir de frente, y de frente pues no se puede ir, ¿no? Es importante modelizar situaciones que pueden darse, ¿eh? Bueno, entonces yo lanzo esa pregunta: ¿cómo me entero? Si insisto, la información al ciudadano y a vosotros que estáis todos los días trabajando en este área, ¿no? Bueno, voy a pasar por esto porque es lo que os he contado. Los vehículos son ordenadores muy potentes, mandan y reciben información continuamente y no va a cambiar, va a ir a más y hay que convivir con ello, pero de manera inteligente, ¿no? Lo que os digo, cuando se da la crisis, tenemos ahí un problema, el terremoto, bueno, pues nos dan información los sistemas, pero también tenemos que informar, ¿no? Todo esto es la teoría, luego ya veréis que en Japón se cayó todo. Bueno, voy a pasar por aquí, me voy a centrar un poco en el tema de Japón porque es real. Bueno, esto si queréis lo vais a tener colgado. Bien, digo, la realidad siempre depara sorpresas. Bien, ¿qué ocurre en Japón el 11 de marzo de 2011? Pues lo que nadie se imaginaba. O sea, primero, tsunami, terremoto. ¿Dónde? En la costa noreste, y se lleva por delante de una central nuclear. Un país, uno de los países de mayor densidad del mundo, que tiene una de las mejores redes de transporte, uno de los mejores sistemas de transporte del mundo, y que se supone que convive con este tipo de situaciones, están preparados para soportar sus edificios, sus infraestructuras están preparadas para soportar envites como el del terremoto del año pasado, pero claro, cuando se te junta todo, pues también falla, ¿no? Y es lo que les pasó a ellos. ¿Qué pasó? Bueno, ahí veis un mapa de Japón. Esta es la densidad que tienen, que sin una red de transporte como la que tienen, pues no podrían ni moverse ni vivir al nivel que ellos viven, ¿no? Sabéis que tienen los trenes bala, el Shinkansen da servicio a toda esta zona, que esta es la zona afectada, ¿no? Pues aquí está Tokio y aquí está Sendai, que es la central nuclear Fukushima, está aquí. Entonces, bueno, el epicentro fue en esta zona. Claro, todo esto se quedó colapsado. Lo que hicieron fueron, gracias a que cayó todo, cayó la red eléctrica, las telecomunicaciones, el transporte y el agua. Ellos lo llamaban fallo sincrónico, o sea, por no decir que se fue todo al garete, no me gusta el fallo sincrónico, ¿no? Claro, cuando te encuentras con una situación de estas, no hay protocolo que valga, porque dices, ¿y ahora qué hago? Los políticos llevándose la mano a la cabeza. Algunos estarían así rezando y... Dios mío, déjame como estoy. Y las personas, los técnicos que estaban a pie de calle, fueron los que tuvieron que enfrentarse a cientos de miles de personas que tuvieron que sacar de los autobuses, que tuvieron que sacar del metro principalmente y de los trenes bala, en la calle esperando a que les dieran información. Porque claro, se cae la red eléctrica, podían seguir funcionando con baterías unas cuantas horas, pues en las pantallas
las CFT, las pantallas donde se proyecta la información del transporte. ¿Pero qué es lo que hicieron? Redujeron el número de pantallas en las que se daba esa información para poder optimizar la poca energía que tenían esas baterías. Estoy pasando muy por encima porque el tema es muy denso. Hay un informe de marzo de 2012 de Greenpeace que habla de esto, que vamos, si a alguien le interesa ya se lo podría facilitar, y es muy interesante, ¿no? Porque va al detalle bajando qué pasó con la red eléctrica. Se cayeron, es que prácticamente se quedó pues todo el país colapsado, ¿no? No tenemos luz, vamos tirando de baterías, tenemos que dosificar la poca energía que tenemos, dejamos de dar información en pantalla. Entonces la gente que hacía iba a las bocas de metro, iba a los intercambiadores. Intercambiadores son aquellos puntos donde confluyen diferentes modos de transporte, puede ser un autobús, puede ser un metro. Y generalmente están conectados con un parking, un aparcamiento. Vale, pues la gente intuitivamente iba allí. Yo salgo del trabajo, me evacúan, quiero ir a mi casa. No podían. Cerraron todo. Lo bueno de la situación, si es que había algo bueno, es que era una hora en la que en ese momento no había mucho tráfico de personas, no había excesivo flujo de viajeros. Me vas diciendo cuánto me queda, yo creo que poco, ¿eh? Y eran creo que las 3 menos cuarto. Entonces, bueno, pues el perfil del viajero que iba en ese momento en el metro principalmente, pues eran pues niños del colegio y, bueno, pues turistas. En Japón la gran masa salía de trabajar 2 o 3 horas más tarde, ¿no? Entonces, bueno, muchos de los trenes bala, que tienen como unos 600 trenes bala en todo el país, o sea, pensad en alta velocidad, pero es más velocidad que la alta velocidad, ¿vale? Unos 300 kilómetros, un poco más. Muchos de ellos estaban en las estaciones, porque os digo, no era hora punta, ¿eh? Entonces, bueno, eso evitó que mucha gente, pues que pudiera haber habido una catástrofe en el propio Tokio, ¿no? Claro, no voy a hablar de esta zona porque esto fue arrasado, ¿no? Entonces, se cae todo. El transporte lo cierran por precaución y por prevención. La gente que se ha quedado atascada en la ciudad tiene que salir. Pues la gente se fue andando a casa. Se fue andando y, bueno, algunos tardaron bastantes horas en llegar a sus lugares de origen, ¿no? Lo que os decía, es un país que se supone que tenía todo protocolizado. Ellos entrenan y continuamente están realizando simulacros para enfrentarse a situaciones que viven con relativa normalidad y con relativa frecuencia. Pero aun y todo, tuvieron que improvisar. Que bueno, que improvisemos en este país, pues bueno, parece que es algo genético, ¿no? Pero a mí me cuesta imaginarme un japonés y, bueno, lo hicieron, improvisando. O sea, no había autoridades, no había policía, no había ejército en esos puntos de evacuación, esos intercambiadores, porque estaban rescatando y evacuando toda esta zona. Imaginaos, todo un movimiento de personas de aquí no hay sí que había fuerzas del orden, pero no suficientes como para enfrentarse a masas de personas esperando allí, que bueno, si os digo, si hubiera sido en España estábamos todos chillando. Bueno, pues un poco lo que cuenta la gente que lo vivió, pues la gente había calma tensa, pero todos en su sitio esperando instrucciones esperando información, porque ya os digo, no había información en pantallas. El nivel de energía era tan bajo y había tanta gente acumulada ahí en esos intercambiadores que, claro, que no les daba con los altavoces para poder decirles, váyanse a casa que no hay metro. Entonces, bueno, yo cuando lo leía y me reía, decía, bueno, qué situación más extraña, ¿no? Que tú estés ahí sin decir ni pío, encima no estés oyendo. Entonces, los operarios de las empresas del metro iban informando en grupos a la gente directamente, en contacto directo con el cliente, y diciéndoles, váyanse a casa. Ya os digo, yo aquí en España por lo menos no me lo imagino, me cuesta creerlo, ¿no? Y entonces, claro, de ahí que se dijera que uno de los éxitos, o el éxito fue la profesionalidad de las personas, de los trabajadores de esas compañías, de los operarios, que bueno, que estaban preparados, concienciados, y que aunque tuvieron que improvisar, supieron hacerlo, ¿no? Y la gente mantuvo la calma, ¿no? Otra cosa es las autoridades, ha habido muchísimas críticas a cómo los políticos gestionaban la situación, y eso está ahí, queda para el estudio, ¿no? Bueno,
Y va acabando ya. Lo que os decía, hubo gente que tardó pues unos entre 90 minutos y otros 12 horas en llegar a su casa. O sea, más del 30% de los afectados, 30% de los afectados que había en Tokio en ese momento volvieron a casa andando. Un 20% no llegó a casa esa noche. Bueno, se supone que no llegó porque no pudo, no porque se murió, porque se quedó de fiesta, ¿no? Entonces, no había apoyo logístico por parte del ejército, 2 minutos. Las principales carreteras no se podían utilizar, se cerró el espacio aéreo y había atascos que impedían atascos de vehículos que salían de la ciudad que impedían que se pudiera evacuar rápidamente en transporte público, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? Pues esto a mí me parece lapidario. Si no tenemos herramientas que nos ayuden a predecir, si no hay una logística viable, porque si se cae todo, pues que nadie piensa que puede caerse todo. Nos quedamos sin luz, sin agua potable, sin autobuses, sin trenes, sin policías porque están todos rescatando a no sé quién, y no hay refugios. No, es que estaba pensando qué podía pasar aquí y no se me costaba imaginarme algo, ¿no? Pues si eso, pues es que hay poca cosa que hacer, ¿no? Yo creo que llaman a los invencibles, o perdón, a los vengadores. Y os voy a poner, me lo he saltado a ver si me deja Fernando, nada, son unos segundos solo, ¿eh? Un vídeo que me ha gustado mucho, de aquellos que estáis en el mundo, que estáis en la policía o tenéis que obedecer órdenes, lo vais a entender muy bien. A ver si no me da problemas. Espero que funcione. Hay gente dentro y correrán hacia la línea de fuego. Sáquenlos a todos por los sótanos o por el metro, que no salgan a la calle. Necesito un perímetro que llegue hasta la 39. ¿Por qué debería obedecer sus órdenes? Necesito hombres en esos edificios. No quiero que haya gente por la calle. ¿Entendido? Montemos un perímetro que llegue hasta la calle 39. Pues nada, eso es todo lo que os tenía que decir. Es que ricasco.